Cuando una madre de 70 años descubre que la comida que preparó con amor puede estar matando lentamente a su propia hija, hay una pregunta que ya no la deja dormir. ¿Y si el peligro no está fuera de casa, sino dentro? Ese día, Pilar Navarro no buscaba justicia, solo quería salvar a su hija. Y sin saberlo, estaba a punto de descubrir la decisión más devastadora que una madre puede enfrentar. Si esta historia te impactó, dale like y suscríbete para más casos reales de justicia familiar. Soy Carmen Delgado, jueza especializada en casos criminales graves en Madrid durante 18 años. He visto crímenes horribles, asesinatos, fraudes, traiciones, pero el caso de Pilar Navarro y su hija Elena fue uno que me mantuvo despierta muchas noches, no por violencia obvia, sino por su complejidad moral. ¿Qué haces cuando descubres que alguien a quien amas está siendo envenenado? ¿Y qué haces cuando descubres que esa persona de algún modo está permitiendo ser envenenada? ¿Y qué haces cuando la razón detrás de todo es tan desesperada que las líneas entre víctima y perpetrador se borran casi por completo? La historia comienza en una mañana fría de febrero de 2024, cuando Pilar Navarro preparaba 2 cajas de almuerzo idénticas en la cocina pequeña de su apartamento en Carabanchel. Pilar tenía 70 años ese febrero, mujer menuda, apenas 1,55 m, espalda levemente encorvada por décadas de trabajo físico, manos ásperas pero firmes, cabello completamente blanco atado en un moño bajo, rostro surcado de arrugas, sí, pero ojos marrones que todavía brillaban atentos. Había sido enfermera del Hospital 12 de Octubre durante 40 años antes de jubilarse hacía 8. Una jubilación que debería significar descanso merecido, viajes, jardinería, tiempo con su nieta, pero la vida había tomado otra dirección. Su esposo Ricardo había muerto 10 años atrás, de un ataque cardíaco repentino, a los 62. La pensión de viuda era modesta, 1.000 euros mensuales, no suficiente para una vida cómoda, especialmente cuando su hija Elena enfermó. Elena, hija única, 38 años, casada desde hacía 8 años con Javier Torres, madre de Luna 8 años, y desde hacía 3 años, paciente de una cardiopatía grave. La enfermedad había comenzado de forma sutil, fatiga, mareos ocasionales. El diagnóstico eventual fue miocardiopatía dilatada, músculo cardíaco debilitado, bombeo ineficiente, el tratamiento medicación costosa de por vida y un posible trasplante algún día. Pero la medicación era cara, incluso con la Seguridad Social española cubriendo la mayor parte de los copagos y medicinas suplementarias, sumaban unos 400 euros mensuales. Javier ganaba un salario modesto como administrador de oficina. Elena había dejado de trabajar cuando la enfermedad empeoró. Las finanzas familiares estaban simplemente apretadas. Entonces Pilar había hecho lo que cualquier madre haría: ayudar. Vendió el pequeño apartamento que poseía, herencia de sus padres, por 120.000 euros. Entregó 100.000 a Elena y Javier para gastos médicos, deudas, el futuro de Luna. Guardó 20.000 para sus propias emergencias. Pero vender el apartamento significó perder el ingreso del alquiler adicional. La pensión de 1.000 euros ya no alcanzaba. Así que a los 62 años, Pilar volvió a trabajar, no como enfermera, demasiado mayor para los turnos hospitalarios exigentes, sino como limpiadora. Una empresa de limpieza industrial contrataba personas mayores para turnos nocturnos en oficinas y edificios comerciales. Pagaba mal, 8 euros la hora, pero era trabajo. Pilar trabajaba 30 horas semanales, ganando 960 euros adicionales al mes. Con la pensión, sumaba 1.960 euros, suficiente para sobrevivir modestamente y ayudar a Elena de vez en cuando. Cada mañana, a las 6, después del turno nocturno de limpieza, Pilar preparaba 2 cajas de almuerzo, una para ella, para comer durante el descanso del siguiente turno, otra para Elena, que ahora estaba mayormente confinada en casa debido a su debilidad. Ese martes 12 de febrero, Pilar preparó la comida habitual: pollo asado con arroz, una ensalada pequeña, fruta, yogur, y como siempre colocó en la caja de Elena el pastillero semanal, un organizador pequeño con compartimentos para cada día, las medicinas cardíacas de Elena, beta bloqueantes,
diuréticos, anticoagulantes. 7 pastillas distintas, 3 veces al día. Pilar había establecido una rutina para ayudar a su hija a gestionar la medicación. Elena a menudo se confundía con la cantidad de pastillas, los horarios, así que Pilar la visitaba cada domingo, organizaba el pastillero semanal, verificaba que todo estuviera correcto. Era su forma de ayudar, de sentirse útil, de cuidar a su hija adulta como había cuidado a la niña. Preparó ambas cajas, las colocó en la bolsa, se cambió la ropa de limpieza por ropa de calle, tomó el metro hacia Puente de Vallecas, donde Elena y Javier vivían en un apartamento alquilado, modesto, 25 minutos de viaje. Llegó a las 7:30 de la mañana. Javier ya se había ido a trabajar. Luna estaba en la escuela. Elena estaba sola en casa como de costumbre. Tocó la puerta. Elena abrió lentamente. Una mujer de 38 que parecía de 50. Rostro pálido, círculos oscuros bajo los ojos, movimientos lentos y cuidadosos, como alguien que debe conservar una energía limitada. Hola mamá, sonrió Elena, débilmente. No tenías que venir hoy. Tengo comida aquí, pero no comida casera fresca, respondió Pilar entrando, y necesitas buena nutrición para el corazón. ¿Cómo dormiste? Así, me despertaba mucho. Falta de aire. Pilar frunció el ceño, preocupada. ¿Has tomado las medicinas esta mañana? Sí, mamá, como un reloj. No te preocupes. Bien, aquí está la comida para hoy, calienta al mediodía, y aquí el pastillero para la semana. Organicé todo ayer. Gracias, mamá. Eres un ángel. Se abrazaron. Pilar sintió lo delgada que estaba Elena, huesos prominentes, peso perdido. La preocupación le roía por dentro, pero mantuvo la sonrisa. Vuelvo mañana a verificar. Llama si necesitas algo. Cualquier cosa, lo haré. Cuídate en el trabajo. No te sobreesfuerces. Irónico. La hija enferma preocupada por la madre de 70 años que trabajaba turnos nocturnos. Pero así era la vida. Pilar salió y tomó el metro hacia su siguiente turno. Llegó al edificio de oficinas donde trabajaba, un rascacielos moderno en el distrito financiero. Se cambió a la ropa de limpieza. Comenzó el turno a las 8 de la mañana, limpiando baños, oficinas vacías, pasillos. Su compañera de turno era Marta Ruiz, 65 años, también ex enfermera jubilada que necesitaba ingresos adicionales. Se habían conocido en el trabajo, habían descubierto historias similares y formado una amistad. Al mediodía, ambas tomaron descanso. Fueron al cuarto de empleados, un espacio pequeño con una mesa, microondas y refrigerador. Sacaron sus cajas de almuerzo. Pilar abrió su caja y se detuvo. Algo no estaba bien. Esa no era su comida, era la de Elena. Reconoció el recipiente específico, la etiqueta lateral. Había tomado la caja equivocada. «Ay no», murmuró, «tomé la caja de Elena por error». «¿Importa?», preguntó Marta. «Comida es comida, pero tiene su pastillero. Las medicinas cardíacas. Necesita tomarlas a tiempo. ¿Puedes llamarla?» «Sí, pero está en casa y no hay manera de que las recoja. Y yo no puedo salir del turno». Pilar suspiró, frustrada. «Tendrá que esperar hasta mañana. Espero que no le afecte mucho». Abrió la caja y sacó el pastillero para ponerlo aparte. Era un organizador de plástico transparente con 7 compartimentos diarios, cada uno subdividido en 3 secciones: mañana, mediodía, noche, la semana completa de medicación. Visible. Marta, con esa curiosidad profesional que nunca desaparece del todo en una enfermera, miró. «¿Puedo ver?». Pilar le pasó el pastillero. Marta lo examinó con cuidado. Tomó una pastilla del compartimento de martes al mediodía, pequeña, blanca, redonda. La giró entre los dedos, frunció el ceño. «¿Qué medicinas toma Elena exactamente?» «Beta-bloqueante, metoprolol, diurético, furosemida, anticoagulante, warfarina, inhibidor S, enalapril, y 3 más cuyos nombres no recuerdo, 7 en total». Marta seguía examinando las pastillas. Sacó varias de distintos compartimentos. Las olió, las sostuvo contra la luz. Su expresión se volvió, poco a poco, más seria. «Pilar, ¿cuándo organizaste esto?» «Ayer domingo, como siempre». «¿Por qué? ¿Dónde obtiene Elena las medicinas?» «La farmacia se las da con prescripción. Ella las trae a casa. Yo organizo el pastillero cada semana.
desde los frascos principales. ¿Has verificado las botellas recientemente? ¿Mirado las medicinas originales? No directamente. Elena las mantiene en el armario del baño. Yo solo organizo del frasco al pastillero. ¿Por qué, Marta? ¿Qué pasa? Marta tomó una de las pastillas blancas y la partió con la uña. El interior se reveló, un polvo blanco sin características. La olió, probó un toque mínimo con la lengua. Pilar, estas no son medicinas reales. ¿Qué quieres decir? Estas pastillas, al menos 3 tipos distintos de las que he examinado, no son medicación cardíaca, son placebos, rellenas de harina, azúcar o alguna sustancia inerte. No tienen ingrediente activo. Pilar sintió que el mundo se inclinaba. ¿Cómo lo sabes? 40 años como enfermera. He manejado estas medicinas miles de veces. El metoprolol tiene un sabor específico, una textura. La warfarina tiene un color característico. La furosemida una forma particular. Estas sostuvo las pastillas. Son imitaciones baratas. Alguien vació las cápsulas originales y las rellenó con sustancias inertes. Pero eso es imposible. Vienen de la farmacia, con prescripción, en botellas selladas. ¿Has visto las botellas selladas? O Elena te da frascos ya abiertos. Pilar intentó recordar. Ella las tiene en el armario. Yo solo tomo lo que necesito para organizar el pastillero. Nunca pensé en verificar las botellas mismas. Pilar, dijo Marta, gentil pero firme, si estas medicinas son falsas, Elena está esencialmente sin tratamiento, con una miocardiopatía dilatada grave. Eso es letal. Días sin medicación cardíaca adecuada pueden causar insuficiencia aguda, arritmias, muerte súbita. No puede ser. Alguien lo verificaría. Doctores, farmacias, a menos que alguien las intercambie después de la dispensación. En casa, deliberadamente, ¿estás diciendo que alguien está reemplazando las medicinas reales de Elena por falsas? A propósito, es una posibilidad que debemos considerar muy seriamente. La cabeza de Pilar giraba. ¿Quién haría algo así? ¿Por qué? Entonces llegó el pensamiento horrible, insoportable. Javier, el esposo de Elena, quien vivía en la casa, quien tenía acceso a las medicinas, quien recientemente había contratado un seguro de vida para Elena, 2 millones de euros, supuestamente para proteger a Luna si algo pasaba. Seguro de vida, enfermedad grave, medicinas falsas. La matemática horrible se alineó en la mente de Pilar con la claridad de una enfermera entrenada para reconocer patrones. Necesito ir a casa de Elena, ahora, pero tu turno, no importa el turno. Mi hija está siendo envenenada, o más preciso, está siendo desmedicada hasta morir. Marta asintió, comprendiendo la gravedad. Ve, yo cubro aquí, y Pilar, ten cuidado. Si sospechas que es Javier, podría ser peligroso confrontarlo. Pilar ya estaba guardando el pastillero en el bolsillo, corriendo hacia la puerta. Tomó el metro de vuelta a Puente de Vallecas. 30 minutos que parecieron eternos. Su mente corría con pensamientos horribles. ¿Cuánto tiempo llevaba Elena sin medicación real? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Qué daño ya estaba hecho? ¿Era reversible o permanente? Y el peor pensamiento lo sabía Elena. ¿Era una víctima inconsciente o una participante consciente? No podía ser. Elena no permitiría su propio asesinato, a menos que hubiera una razón. Llegó al edificio de Elena, subió las escaleras, el ascensor roto como siempre. 4º piso. Tocó la puerta con urgencia. Elena abrió sorprendida. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas en el trabajo. Necesito ver tus medicinas. Ahora». «¿Qué? ¿Por qué? Elena, solo muéstrame las botellas. Por favor». «Mamá, me estás asustando. ¿Qué pasa?» «Las medicinas, Elena. El armario del baño. Ahora». Pilar pasó junto a su hija y fue directo al baño. Abrió el armario de las medicinas. Allí estaban 7 botellas de plástico naranja con etiquetas de farmacia. Nombres impresos, dosis, instrucciones. Tomó la botella de metoprolol, la abrió, vertió las pastillas en la mano, las examinó. Parecían correctas. Color correcto, forma correcta, marcas correctas. Recordando el entrenamiento de Marta, Pilar partió una. El interior mostró las capas adecuadas. La olió. El sabor medicinal
característico estaba allí. Estas eran reales. La confusión la golpeó. Entonces, ¿por qué las pastillas del pastillero eran falsas? Y entonces lo entendió. Alguien estaba haciendo el intercambio después de la organización. Pilar llenaba el pastillero cada domingo con medicinas reales de las botellas. Luego, durante la semana, alguien, probablemente Javier, reemplazaba las pastillas del pastillero por falsas. Las botellas principales permanecían intactas, llenas de medicinas reales, para evitar sospechas cuando Pilar revisaba cada domingo. Pero lo que Elena consumía a diario eran placebos. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» Elena había seguido a Pilar al baño, confundida y asustada. Pilar se giró, sosteniendo el pastillero que había traído del trabajo. «Elena, ¿has notado si estas pastillas lucen o saben diferentes últimamente?» «Yo, no lo sé, son pastillas. Todas me parecen iguales. ¿Te has sentido peor? ¿Han empeorado los síntomas?» Elena se detuvo a pensar. «Sí, las últimas 2 semanas me he sentido mucho peor. Más fatiga, más dificultad para respirar. Pensé que era solo la progresión de la enfermedad. ¿O la ausencia de tratamiento? ¿Qué quieres decir?» Pilar levantó el pastillero. «Estas pastillas, las que organicé ayer para esta semana, son falsas. Placebos, harina y azúcar. No son medicación real». Elena palideció. Eso no puede ser. Tú las organizas de las botellas. Yo vi. Sí, pero alguien las está cambiando después. Las botellas tienen medicinas reales. El pastillero que usas a diario no. Alguien está haciendo el intercambio. ¿Quién haría eso? Pilar no quería decirlo, no quería acusar, pero tenía que hacerlo. ¿Javier tiene acceso al pastillero? Claro. Vive aquí, pero mamá, Javier me ama. No haría. ¿Tiene acceso a las botellas también? Sí. Pero mamá, ¿qué estás sugiriendo? Elena, ¿de cuánto es el seguro de vida que Javier contrató para ti? El rostro de Elena cambió. Una comprensión horrible empezó a formarse. 2 millones de euros. Pero es para Luna, para protegerla si algo me pasa. ¿Y si algo te pasa porque alguien te niega la medicación vital? No, no, mamá. Javier no, él me ama, me cuida, prepara mis comidas, me da las medicinas. Se detuvo. Me da las medicinas. Un silencio espeso cayó entre ambas mientras procesaban lo que eso realmente significaba. Cada día, susurró Elena, Javier me trae el pastillero con un vaso de agua. Se asegura de que tome cada dosis a tiempo. Pensé que era cuidado amoroso. ¿Y si en realidad era asegurarse de que tomabas las falsas, no las reales? Elena se sentó en el borde de la bañera, respirando con dificultad. No estaba claro si era por la emoción o por la insuficiencia cardíaca empeorando. «Necesitamos verificar esto», dijo Pilar, con decisión. «Ahora, ¿dónde está el pastillero actual, el que usas esta semana?» «En la mesilla de noche». Fueron al dormitorio. El pastillero estaba allí, el organizador de plástico transparente. Pilar lo tomó, examinó las pastillas, las comparó con las de las botellas del armario. Algunas parecían iguales, otras, no. Partió varias, las olió, las probó apenas. La misma conclusión que Marta, una mezcla, algunas reales, otras falsas, como si quien hacía el intercambio fuera cuidadoso, gradual, reduciendo la medicación real poco a poco para evitar un deterioro súbito. Elena, dijo Pilar, con la voz temblando entre la furia y el miedo. Alguien te está matando lentamente, está reduciendo la medicación real y reemplazándola con falsas, haciendo que parezca la progresión natural de la enfermedad. ¿Pero por qué Javier haría eso? Luna me necesita. O Luna necesita 2 millones de euros más que una madre enferma. Mamá, eso es horrible. No puedes pensar. Entonces explícame otra opción. ¿Quién más tiene acceso? ¿Quién más se beneficia de tu muerte? Elena no tuvo respuesta. Pilar tomó una decisión. Vamos a hacer el intercambio inverso. Ahora, mientras Javier está en el trabajo, vamos a reemplazar todas las falsas del pastillero por las reales de las botellas. Y vamos a ver qué pasa. Mamá, si estás equivocada, si hay una explicación inocente, entonces nada cambiará. Pero si tengo razón y no actuamos, estarás muerta en una semana. Eso convenció a Elena. Trabajaron juntas durante la siguiente hora. Vaciaron el pastillero por completo.
Verificaron cada pastilla de las botellas principales, partiendo algunas para confirmar que eran reales. Rellenaron el pastillero solo con medicación verificada. Ahora, instruyó Pilar, tomas estas como siempre, pero no le dices nada a Javier, actúas normal, y observamos su reacción cuando note que no empeoras, sino que mejoras. Y después, entonces sabremos la verdad. Pilar se quedó con Elena hasta entrada la tarde, casi hasta la hora en que Javier regresaría del trabajo. Antes de irse abrazó a su hija con fuerza. Te amo, Elena, y voy a protegerte, pase lo que pase. Los días siguientes fueron una tortura. Pilar llamaba a Elena 3 veces al día. La visitaba cada tarde después del turno. Vigilaba los síntomas de forma obsesiva. Y casi como un milagro, Elena empezó a mejorar. Respiraba con más facilidad. Tenía más energía. El color volvía a sus mejillas. Una diferencia dramática, del tipo que solo ocurre cuando un tratamiento médico adecuado se restablece. La confirmación era clara. Las medicinas habían sido saboteadas. Y ahora, con las reales, Elena mejoraba. El viernes 16 de febrero, 4 días después del intercambio, Pilar recibió una llamada de Elena. Su voz era urgente, asustada. Mamá, necesitas venir, ya. ¿Qué pasó? Javier encontró el pastillero. Vio que las pastillas son distintas. Está preguntando si cambié algo. Le dije que no, pero está actuando raro, nervioso. No deja de revisar el pastillero. ¿Está ahí ahora? Salió a hacer unos mandados, pero volverá pronto. Llego en 30 minutos. Cierra la puerta. No dejes entrar a nadie hasta que yo llegue. Pilar corrió, tomó el metro, llegó al edificio de Elena, subió las escaleras. La puerta del apartamento estaba entreabierta. Entró con cautela. Elena, silencio. Elena, más fuerte. Un sonido desde el dormitorio. Un llanto ahogado. Corrió. Encontró a Elena sentada en la cama, sosteniendo un papel. Las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Qué es eso? Elena le tendió el papel. Una carta, escrita a mano por Javier. Elena, si estás leyendo esto significa que lo descubriste. No puedo mentir más. Las medicinas sí las cambié, pero no por la razón que piensas. Necesito explicarlo. Estamos en problemas terribles. Luna está en peligro, y solo veo una salida. Por favor, déjame explicarte antes de que hagas cualquier cosa. Te amo. Javier. Pilar terminó de leer. Miró a su hija. ¿Qué significa Luna está en peligro? No lo sé, pero mamá, tal vez hay una explicación. Tal vez no es lo que pensamos, o tal vez es exactamente lo que pensamos. Y está intentando manipularte usando a Luna. Necesito hablar con él, necesito escucharlo. No sola, yo estaré contigo. Está bien, esperaron. 20 minutos después Javier llegó. Entró al apartamento, vio a Pilar junto a Elena y se detuvo. Pilar, no esperaba verte. Apuesto a que no, porque esperabas que Elena estuviera demasiado enferma o muerta para recibir visitas. No es lo que piensas. Entonces, ¿qué es Javier? ¿Por qué estabas reemplazando las medicinas reales de Elena por falsas? Javier se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Cuando habló, su voz estaba quebrada, porque ella me lo pidió. Las palabras cayeron en la habitación como piedras en agua quieta. Pilar miró a Javier, luego a Elena, y de nuevo a Javier. ¿Qué acabas de decir? Susurró. Javier levantó la cabeza, los ojos enrojecidos. Elena me pidió que reemplazara las medicinas. Fue idea suya, plan suyo. Yo solo seguí sus instrucciones. Pilar se giró hacia su hija. Elena, ¿qué está diciendo? Elena lloraba en silencio mirando sus manos. No negó nada, no habló, solo lloró. Alguien explique esto ahora mismo, exigió Pilar con la voz alzándose. ¿Por qué mi hija pediría a su esposo que la matara lentamente? No es asesinato, dijo Javier, débil. No sé cómo llamarlo, pero no es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Elena finalmente habló, con la voz apenas audible. Es suicidio, mamá. Un suicidio lento que parece natural. Pilar sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en el borde de la cama antes de caer. ¿Por qué? ¿Por qué querrías morir? Porque es la única manera de salvar a la familia, susurró Elena. La única forma de pagar las deudas, la única manera de proteger a Luna. ¿Deudas? ¿Qué deuda? Un silencio pesado llenó la habitación. Entonces Javier habló. 150.000 euros. Deudas de Elena. 150.000, gritó Pilar. ¿Cómo es posible? ¿En qué?
Elena lloraba abiertamente ahora. Javier tuvo que explicarlo. Compras online. Empezó hace 3 años, cuando la enfermedad se empeoró. Elena no podía salir mucho, así que compraba por internet. Ropa, zapatos, bolsos, joyas, decoración, cosas para Luna. Al principio eran cantidades pequeñas, luego más y más. ¿Y con qué dinero? Tarjetas de crédito. Abrió 7. Límites altos. Cuando los alcanzó, pidió préstamos al consumo para pagar los mínimos. Luego usaba el crédito liberado para comprar otra vez. Un círculo vicioso. ¿Y tú no lo sabías? No hasta hace 6 meses. Elena escondía los paquetes. Los abría cuando yo trabajaba. Guardaba las cosas en la habitación de Luna, en armarios en el trastero. Ocultaba los estados de cuenta. Cambió la dirección de las facturas a un correo electrónico secreto. Era muy cuidadoso. Entonces, ¿cómo lo descubriste? Llegó una carta a casa, de una empresa de cobro, amenazando con acciones legales. Pensé que era un error. Llamé. Me dijeron que Elena debía 82.000 euros solo a esa empresa. Había otras. Muchas. ¿Y qué hiciste? La confronté. Al principio lo negó. Luego, se derrumbó. Confesó todo. Revisamos los estados de cuenta. 7 tarjetas. 120.000 euros. 3 préstamos al consumo. 30.000 más. En total, 150.000 euros. Pilar miraba a Elena horrorizada. ¿Cómo llegaste tan lejos sin parar? Elena finalmente habló, entre sollozos. No podía parar, mamá. Lo intenté, pero la enfermedad me hacía sentir tan inútil. No podía trabajar, no podía cuidar a Luna como debía, no podía ser la esposa que Javier merecía. Comprar cosas me hacía sentir normal, encontró, como si todavía pudiera hacer algo. ¿Era una adicción? Sí, adicción a las compras compulsivas. Un terapeuta lo diagnosticó con el tiempo, pero para entonces la deuda ya era enorme. Pilar trató de procesarlo. Su hija siempre responsable, siempre cuidadosa, confesando una adicción que había destruido las finanzas familiares. Entonces, ¿cuál era el plan? Preguntó Pilar, aunque una parte de ella no quería escuchar la respuesta. Javier habló. Las empresas de cobranza empezaron a llamar sin parar, amenazas de demanda, embargo del salario, perder el apartamento. No teníamos forma de pagar, mis ingresos apenas cubren renta, comida y gastos básicos. Y las medicinas de Elena cuestan 400 euros extra cada mes. Los 100.000 que tú diste se fueron en los primeros pagos, pero apenas hicieron mella, seguían quedando 150.000. Y entonces Elena recordó el seguro de vida. Elena tomó la palabra. Hace un año Javier contrató un seguro de vida para mí. 2 millones de euros. Pensamos que era protección por si algo pasaba. La prima es cara. 300 euros mensuales. Pero creímos que valía la tranquilidad. Y cuando las deudas explotaron pensé, si muero el seguro paga. 2 millones. Suficiente para pagar todo. Darle a Luna una buena educación y dejar a Javier empezar de nuevo sin esta carga. Entonces planeaste matarte. Pilar estaba horrorizada. No de forma directa. No podía suicidarme. El seguro no paga por suicidio en los primeros 2 años. Y ya tengo una enfermedad cardíaca grave. Entonces pensé, ¿y si simplemente dejo que la naturaleza siga su curso? Sin medicinas, mi corazón fallaría de forma natural. Semanas, tal vez un mes, parecería la progresión normal de la enfermedad. Los médicos no sospecharían, certificarían la muerte como insuficiencia cardíaca. El seguro pagaría. Se lo conté a Javier. Al principio se negó. Dijo que encontraríamos otra salida, pero no la había. Declarar bancarrota nos destruiría durante años. Perderíamos el apartamento. Luna sufriría. Después de semanas de insistir, continuó Javier, acepté. Me pidió reducir la medicación poco a poco. Primero pequeñas cantidades, reemplazar 1 o 2 pastillas por placebo, ver cómo reaccionaba su cuerpo. Si se sentía demasiado mal, pararía. Pero si era tolerable, seguiríamos. Compré harina y azúcar, vacié cápsulas originales y las rellené. Empecé sustituyendo alrededor del 20% de las pastillas del pastillero cada semana, lo suficiente para que su cuerpo lo notara, pero no para provocar una crisis inmediata. La primera semana Elena estaba más cansada, la segunda la falta de aire aumentó.
La tercera, la hinchazón en las piernas empeoró. Signos claros de insuficiencia cardíaca progresando. Debí de tenerlo ahí, dijo Javier, con la voz rota. Debí decir basta. Pero Elena insistía. Decía que lo hacía por Luna, por el futuro, por salvarnos a todos. Luego aumenté el porcentaje. 30% de placebos, después 50. Para la semana en que tú lo descubriste, cerca del 60% de la medicación de Elena ya era falsa. Pilar sintió náusea. Te estabas muriendo deliberadamente. Estabas salvando a mi familia, respondió Elena débil. O eso creía. ¿Creías? ¿Ya no lo crees? Elena levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de culpa y vergüenza. Cuando empezaste a reemplazar las pastillas falsas por las reales, cuando empecé a sentirme mejor, me di cuenta de cuánto quería vivir, de cuánto quería ver crecer a Luna, de cuánto amo a Javier, y entendí que mi plan era cobarde, egoísta disfrazado de sacrificio. Pero las deudas siguen ahí, mamá. 150.000 euros. Y las empresas de cobranza no esperan. Nos dieron plazo hasta finales de marzo. 3 semanas. O pagamos, o demandan, embargan y nos destruyen. El cerebro de Pilar trabajaba sin parar. Enfermera entrenada, trabajadora incansable, solucionadora de problemas. Tenía que haber una salida. ¿Cuánto tienes ahorrado?, preguntó a Javier. Nada, cero. Todo se va en renta, comida, medicinas y la prima del seguro. ¿Familia? Mis padres murieron. No tengo hermanos. Elena es hija única. Tú eres nuestra única familia. ¿Podemos vender algo? No tenemos nada de valor. El apartamento es alquilado. El coche es viejo. Quizá 3.000 euros. Los muebles son usados. Un préstamo bancario. Con las deudas actuales, ningún banco nos presta. Ya lo intenté. ¿Bancarrota? Destruye el crédito por 10 años. Perderíamos el apartamento. El propietario no renueva a inquilinos en bancarrota. Luna tendría que cambiar de escuela. Y algunas deudas no se cancelan. Seguiríamos debiendo. Pilar pensó con calma forzada, y entonces formuló la pregunta impensable. ¿Cuánto vale el seguro de vida de Elena? 2 millones, respondió Javier. ¿Y cuánto cuesta cancelarlo? No recuperamos las primas, pero se puede cancelar sin penalización adicional. Cancélenlo. ¿Qué dijeron ambos al mismo tiempo? Cancelen el seguro de vida, ahorren esos 300 euros mensuales. Y Elena, vas a vivir, vas a tomar tus medicinas reales, vas a recuperarte, porque la muerte no es una solución. ¿Y las deudas, mamá?, preguntó Elena desesperada. Yo me encargaré. ¿Cómo? No tienes ese dinero. No ahora, pero lo conseguiré. Mamá, son 150.000 euros. Tu pensión es de 1.000 al mes, incluso con el trabajo de limpieza. Ya sé hacer las cuentas, Elena. Trabajaré más, pediré un préstamo, venderé algo. No sé exactamente cómo todavía, pero encontraré la manera. No puedes hacer eso. Tienes 70 años. No deberías estar trabajando, y mucho menos haciendo más turnos para pagar mis deudas. Y prefieres morir. El silencio cayó. Porque esas son las opciones, dijo Pilar con firmeza. O mueres dejando a Luna sin madre a los 8 años, o vives y trabajamos juntas para resolver esto. ¿Qué eliges? Elena rompió a llorar. Quiero vivir, mamá. Dios, quiero vivir tanto, pero no puedo dejarte sacrificar el resto de tu vida por mis errores. No es un sacrificio, es lo que hacen las madres. Protegen a sus hijas, incluso cuando las hijas toman decisiones estúpidas. Una pequeña sonrisa, la primera en semanas, cruzó el rostro de Elena. Este es el plan, dijo Pilar decidida. Primero, Elena, tomas medicinas reales, sin excepción, nada más de placebos. ¿Entendido? Entendido. Segundo, Javier, cancelas el seguro de vida mañana. Inmediatamente. Está bien. Tercero, necesito ver todos los estados de cuenta, todas las cartas de cobranza, cada detalle de las deudas. Esta misma noche, todo. Te traeremos todo. Cuarto, Elena, terapia. La adicción a las compras es una enfermedad. Necesitas tratamiento profesional. Buscaremos opciones gratuitas o de bajo costo. Sí, mamá. Quinto, presupuesto estricto. Cada euro controlado. Cero compras no esenciales. ¿Está claro? Claro. Y sexto, nadie sabe nada de esto. Ni amigos, ni vecinos, y mucho menos Luna. Tiene 8 años. No necesita cargar con esto. ¿Entendido? Ambos asintieron. Ahora, Pilar respiró hondo. Déjenme pensar,
¿Cómo demonios vamos a conseguir 150.000 euros? Las horas siguientes revisó los documentos con un horror creciente. 7 tarjetas de crédito, todas al límite. Visa 18.000 euros. Mastercard del Banco Santander 15.000 euros. La Caixa 25.000 euros. BBVA 20.000 euros. Carrefour 8.000 euros. El Corte Inglés 12.000 euros. Total tarjeta 120.000 euros. 3 préstamos al consumo. Cofidis 12.000 euros. Total deudas. Las empresas de cobranza más agresivas amenazaban con demanda judicial en 3 semanas, si no recibían al menos 50.000 euros como pago de buena fe. Pilar hizo números. Tenía 20.000 ahorrados de la venta del apartamento. Podía ofrecerlos como pago inicial, pero quedarían 130.000, con una pensión de 1.000 euros, y el trabajo de limpieza de 960. Su ingreso total era de 1.960 al mes. Los gastos mínimos de vida eran unos 800. Quedaban 1.160 disponibles. 130.000 dividido entre 1.160 al mes. 112 meses. Casi 10 años. A los 70 años. Trabajar hasta los 80, si llegaba. Si la salud lo permitía. La matemática era brutal, pero no imposible. Necesitaba un acuerdo con las empresas de cobranza para aceptar un plan de pagos, y necesitaba frenar las demandas inmediatas. Pensó, y entonces recordó algo. Su antigua jefa del hospital, la doctora Beatriz Moreno, ahora directora de una clínica privada, una vez le había dicho: si alguna vez necesitas algo, llámame. Era viernes por la noche, demasiado tarde para llamar, pero el lunes lo haría. Mientras tanto quedaba otro problema. Conseguir 50.000 euros de inmediato para el pago de buena fe. Tenía 20.000, necesitaba 30.000 más. ¿De dónde? El banco no era opción. Sin aval, sin cofirmante, demasiado mayor. Prestamistas privados, intereses usureros, peor que las deudas actuales. Amigos, Marta era su única amiga cercana, y también vivía con una pensión modesta. ¿Familia? No había. Ricardo había muerto. Sus padres también, sin hermanos. Elena era todo lo que tenía. Entonces pensó en algo desesperado. Su apartamento actual, pequeño, modesto, pero con 2 dormitorios. Vivía sola. Podría alquilar una habitación, ganar 500 euros extra al mes. No era suficiente ahora, pero ayudaría. O empeñar algo. ¿Tenía algo de valor? El anillo de bodas de Ricardo. Oro, un pequeño diamante, tasado en 8.000 años atrás, quizás 5 ahora. El reloj de su abuelo, una antigüedad familiar, tal vez 3.000. Varias joyas heredadas de su madre, quizá 4.000 en total. Si vendía todo, podría conseguir unos 12.000, sumados a los 20.000 ahorrados. 32.000, casi suficiente. Tendría que ser suficiente. El sábado por la mañana, Pilar fue a una casa de empeños. Llevó el anillo, el reloj, las joyas. El empleado evaluó. Ofrezco 9.000 en total. Necesito 12. No valen 12. 9 es justo. Pilar negoció con una dureza que no sabía que tenía. Al final, 10.200. Aceptó. El corazón se le rompía al entregar el anillo de Ricardo. Pero la vida de Elena valía más que cualquier recuerdo. Ahora tenía 30.200. Sumados a los 20.000 ahorrados. 50.200. Lo justo. El lunes por la mañana llamó a la doctora Moreno. Pilar, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Bien, doctora. Llamo porque necesito un favor enorme. Por supuesto. Dime. Trabajo, turnos extra. Lo que haya, necesito ganar más. Pilar, tienes 70 años. Ya trabajas turnos nocturnos de limpieza. ¿No es suficiente? No. Necesito más. Es urgente. Hubo una pausa. ¿Estás en problemas? Mi familia lo está, y soy la única solución. ¿Puedo preguntar? Mejor no. ¿Solo tienes algo? ¿Algún turno extra? ¿Otro tipo de trabajo? Déjame pensar. La clínica necesita un asistente administrativo nocturno. Contestar teléfonos. Registrar emergencias, papeleo básico. Pagan 12 euros la hora, 3 noches a la semana, 6 horas por turno, 18 horas semanales. Lo tomo. Pilar, son turnos de 10 de la noche a 4 de la mañana, además de tus otros trabajos. No importa, lo necesito. Está bien, puedes empezar esta semana. Pero Pilar, cuídate,
No puedes trabajar hasta morir. Irónico, considerando que Elena había planeado exactamente eso. Estaré bien. Gracias, doctora. Ahora sus números eran claros. Pensión, 1.000 euros. Limpieza, 960. Clínica, unos 900 más. 12 euros por 18 horas semanales. En total, 2.860 euros al mes. Gastos mínimos. 800. Quedaban 2.060 disponibles para las deudas. 150.000 menos el pago inicial de 50.000, 100.000 restantes. 100.000 divididos entre 2.060, 49 meses. Poco más de 4 años. A los 70, trabajar hasta los 74. Apenas soportable, pero posible. El martes Pilar contactó a las empresas de cobranza. Negoció un plan, 50.000 euros inmediatos, usando todos sus ahorros. 2.000 euros mensuales durante 50 meses. Reducción del interés del 18% anual al 8% por pago voluntario de buena fe. Suspensión de acciones legales mientras se cumplieran los pagos. Tras múltiples llamadas, 4 de las 7 empresas aceptaron. 3 exigían más. Pilar explicó que no había más de dónde sacar. Finalmente, dejó caer la amenaza. Si forzaban a Elena a declararse en bancarrota, recuperarían nada. Eso bastó. El acuerdo se cerró. Elena quedaba a salvo de demandas judiciales, pero Pilar quedaba atada a 50 meses de trabajo agotador. Cuando se lo contó a Elena, su hija rompió en llanto. Mamá, no puedes hacer esto. Vas a trabajar 3 empleos, turnos de día y de noche. Te va a destruir la salud. Ya está decidido. No es discutible. ¿Pero por qué? ¿Por qué sacrificarse por mis errores? Pilar tomó el rostro de su hija entre sus manos arrugadas. Porque te di la vida, Elena, y no voy a dejar que la pierdas por un error estúpido. Todos cometemos errores. Los tuyos fueron caros, pero no son una sentencia de muerte. Son una lección. Y yo te ayudaré a pagar el precio, porque eso es lo que hacen las madres. Te amo, mamá, sollozó Elena. Yo también te amo. Ahora prométeme algo. Toma tus medicinas. Ve a terapia. Cuida tu salud. Porque si trabajo 4 años hasta caer rendida para salvarte y tú desperdicias esta segunda oportunidad, nunca me lo perdonaría. Lo prometo, todo. Bien. Las semanas siguientes establecieron una rutina nueva y brutal. De lunes a viernes. 6:00 a 14:00 a 15:00 comer algo, descansar. 15:00 a 17:00 visitar a Elena, revisar medicinas, preparar comidas. 17:00 a 22, intentar dormir. 22 a 4:00 turno en la clínica 3 noches por semana. Fines de semana, sábado medio turno de limpieza y preparación de comidas para Elena. Domingo descanso teórico, organizar medicinas y pasar tiempo con Luna. Un calendario agotador. Pilar dormía en promedio 4 horas al día. Su cuerpo de 70 años protestaba, la espalda dolía, las rodillas crujían, la energía se agotaba, pero seguía, porque tenía que hacerlo. Mientras tanto, Elena mejoraba de forma evidente. Con la medicación completa, los síntomas cardíacos disminuyeron. Al mes, ya caminaba distancias cortas. A los 2 meses, la energía era casi normal. A los 3, los médicos estaban sorprendidos. Es casi un milagro, como si hubiera estado sin tratamiento y de pronto lo hubiera empezado correctamente. Si supieran. Elena también comenzó terapia por la adicción a las compras. Atención gratuita en la red pública. Sesiones semanales. Aprendí a reconocer disparadores, a manejar impulsos, a resistir. Javier tomó un segundo empleo nocturno repartiendo comida con una aplicación. 500 euros extra al mes. Poco, pero ayudaba. Vendieron todo lo no esencial. Muebles caros, electrónicos, ropa de diseñador acumulada. Recuperaron unos 8.000 euros, aplicados directamente a la deuda. Lento, desesperadamente lento, pero los números empezaban a moverse. El costo, sin embargo, era alto. Pilar envejecía a la vista, perdía peso, el rostro se afinaba, los movimientos se volvían más lentos. 4 meses después de iniciar ese régimen, Pilar se desmayó durante un turno en la clínica. La llevaron a urgencias. Diagnóstico: agotamiento extremo, deshidratación, presión arterial peligrosamente alta. Señora Navarro, dijo el médico con seriedad, tiene 70 años. Está trabajando casi 18 horas al día. Su cuerpo no puede sostener esto. Necesita parar.
No puedo, tengo obligaciones. Si continúa así sufrirá un infarto o un derrame. Entonces no podrá ayudar a nadie. Redujo un poco las horas, no lo suficiente, no podía detenerse del todo. Las deudas no se detenían, la necesidad tampoco. 6 meses después, Elena la enfrentó. Mamá, esto te está matando, lo veo. Estás agotada, enferma. Por favor, basta, declararemos bancarrota. Perderemos el apartamento, pero encontraremos otra cosa. Tu vida vale más. No, respondió Pilar, terca. Mantendré mi palabra. Pagaré las deudas. Tú tendrás un futuro. Luna tendrá estabilidad. Fin de la historia. ¿Y qué futuro tendré si pierdo a mi madre en el proceso? No me perderás. Soy más dura de lo que parezco. Pero la verdad era que Pilar sentía el peso de la edad. Cada turno, cada escalera, cada noche sin dormir. Y una pregunta regresaba una y otra vez. ¿Valía la pena sacrificar el resto de su vida, salud, tiempo, paz, para pagar las deudas de una hija irresponsable? La respuesta siempre era la misma. Sí, porque la alternativa era perder a Elena, y eso era impensable. Así que continuó, día tras día, turno tras turno, pago tras pago, porque al menos para Pilar, eso era lo que significaba ser madre. Mes 9 del plan de pago. Septiembre de Pilar había trabajado sin descanso durante 6 meses. Había pagado 18.000 euros a las empresas de cobranza. Aún quedaban 82.000, pero el costo en su cuerpo era devastador. El martes 5 de septiembre, durante un turno nocturno de limpieza, Pilar sintió un dolor agudo en el pecho. Irradiaba hacia el brazo izquierdo, demasiado familiar. Había visto suficientes infartos en 40 años como enfermera para reconocer las señales. Marta, jadeó a su compañera. Creo que estoy teniendo colapso antes de terminar la frase. Marta llamó a la ambulancia de inmediato. Pilar fue llevada de urgencia al mismo hospital donde había trabajado durante décadas. Irónico estar allí ahora como paciente, no como enfermera. El diagnóstico fue claro: angina inestable, un preinfarto. El músculo cardíaco estaba bajo un estrés extremo, arterias parcialmente bloqueadas. Con tratamiento inmediato, reposo, medicación, cambio radical de estilo de vida. El infarto completo era prevenible, sin eso uno masivo era inevitable. Señora Navarro, dijo el cardiólogo, el doctor Ramírez con gravedad. Ha tenido suerte esta vez, pero si continúa trabajando como lo ha hecho, el próximo colapso será fatal. Necesita reposo absoluto al menos 3 meses. Después, como máximo 20 horas semanales de trabajo ligero. Nada más. No puedo, protestó Pilar débilmente desde la cama. Tengo pagos, obligaciones. Los pagos no importan si está muerta. Mi hija, su hija preferirá una madre viva y pobre antes que una herencia y una culpa eterna. Elena llegó al hospital 1 hora después de recibir la llamada. Entró corriendo a la habitación, vio a su madre conectada a monitores y las lágrimas brotaron de inmediato. Mamá, ¿qué pasó? Nada grave, intentó minimizar Pilar, solo cansancio. El médico me dijo preinfarto. Preinfarto, mamá. Por trabajar 18 horas al día a los 70 años. Con descanso estaré bien. No, dijo Elena, con una firmeza que no había mostrado en meses. Esto se termina ahora. No más trabajos múltiples, no más turnos nocturnos, no más sacrificar tu salud por mis errores. Pero las deudas, declararemos bancarrota. Perderemos el apartamento, el crédito, lo que sea. No me importa, tu vida vale más. Elena, no mamá, ya está decidido. Mañana mismo hablaré con un abogado. Iniciaremos el proceso. Pilar quiso discutir pero no tenía fuerzas. Y en el fondo, sintió algo que no esperaba: alivio. Su cuerpo ya no podía más. Javier llegó después del trabajo. Vio a Elena, decidida, a Pilar exhausta, y comprendió la gravedad. Tiene razón, dijo. Esto debe terminar de otra forma. ¿De qué forma?, preguntó Elena. Hablaremos en casa. Pero hay cosas que no he dicho, que necesito confesar. Algo en su tono le dio escalofríos. Esa noche, con Pilar estabilizada y en observación, Elena y Javier regresaron al apartamento. Luna dormía en casa de una vecina. El piso estaba vacío, en silencio. ¿Qué no has dicho?, exigió Elena. Javier se sentó, con la cabeza entre las manos. Cuando habló, su voz estaba rota. Las deudas no son solo tuyas. También son mías. Que, mientras tú comprabas compulsivamente por internet, yo
Yo estaba apostando. El mundo de Elena volvió a inclinarse. Apostando, póker online. Empezó como entretenimiento. Apuestas pequeñas. Luego perdí. Intenté recuperar. Perdí más. El mismo círculo. ¿Cuánto? Cuando descubrí tus deudas, pensé al menos no estoy solo. Pero las mías, debo 50.000 euros más. 50.000, intentando ganar lo suficiente para pagar las tuyas. Perdí aún más. Dios mío, Javier. Entonces, la deuda no es 150.000, es 200.000. Sí. ¿A quién debe? 30.000 a casinos online legales. Pero los otros 20.000 a prestamistas privados. Gente peligrosa. Gente que no acepta planes de pago. ¿Por qué no me lo dijiste? Por vergüenza. Porque te juzgaba por tu adicción mientras ocultaba la mía. Porque pensé que podría arreglarlo antes de que lo supieras. ¿Y ahora? Ahora están presionando. Llamadas, visitas al apartamento. Dicen que si no pago los 20.000 antes de fin de mes, habrá consecuencias. Consecuencias. Violencia, contra mí, contra ti, contra Luna. Elena sintió un terror absoluto. ¿Amenazaron a nuestra hija? No directamente, pero el mensaje fue claro. Necesitamos ir a la policía. Si vamos a la policía, la presión aumenta. Estos tipos tienen contactos. Se enterarán, y antes de que alguien actúe, ya habrán hecho algo. Entonces, ¿qué hacemos? Javier respiró hondo. Necesito confesarte algo más. Algo que pensé hacer, pero no puedo. Que, cuando planeamos lo de tu medicación, una parte de mí pensó, si mueres, el seguro paga y se acaban todas las deudas, las tuyas y las mías, todo resuelto. Y aunque me destrozaba por dentro, la desesperación era más fuerte. Pero Pilar lo descubrió, y cuando vi cómo se estaba matando trabajando para salvarte, sentí una vergüenza profunda, porque ella sacrificaba todo por su hija, y yo había considerado dejar morir a mi esposa por dinero. Cancelé el seguro como tu madre pidió, pero había otro, uno que contraté solo a mi nombre, sin decírtelo, un seguro de vida sobre mí, 5 millones de euros. Elena palideció. ¿Por qué harías eso? Por si necesitaba una salida, si las deudas se volvían imposibles, si las amenazas se hacían reales. Podría hacer que pareciera un accidente. Trabajo en construcción, hay riesgos, una caída, un fallo. 5 millones bastaban para pagar todo y dejaros a ti y a Luna seguras. Dios mío, Javier, estabas planeando matarte. Estaba dejando la opción abierta, pero al ver a Pilar casi morir trabajando por nosotros, entendí algo. El suicidio no es heroico, es abandono disfrazado de sacrificio. Entonces, ¿qué harás? No lo sé, pero necesitamos ayuda, ayuda real, legal, sin más secretos, sin más planes desesperados. Elena pensó unos segundos, luego asintió. Mañana vamos con un abogado, contamos todo, tus deudas, las mías, las amenazas, todo, y vemos qué opciones legales existen. Y los prestamistas, si amenazan con violencia, iremos a la policía sin importar el riesgo. La seguridad de Luna es lo primero. Al día siguiente, miércoles 6 de septiembre, Elena y Javier visitaron a una abogada recomendada por Servicios Sociales, Leticia Campos, especializada en Derecho del Consumidor y Bancarrota. Lo contaron todo, cada deuda, cada amenaza, cada secreto. Leticia escuchó en silencio, con una expresión cada vez más seria. Al final dijo, la situación es grave, pero no imposible. Hay opciones. Opción 1, bancarrota completa, descargaría tus deudas, Elena, y las legales de Javier, en total, unos 180.000 euros. Pero las deudas con prestamistas privados no se descargan. Esos 20.000 seguirían vigentes y podrían volverse más agresivos. Opción 2, denuncia penal. Amenazar con violencia es delito. Podríamos denunciar a los prestamistas e iniciar una investigación. Pero como dice Javier, podría provocar represalias antes de un arresto. Opción 3, negociación protegida. Yo contacto a los prestamistas con respaldo legal y propongo un pago estructurado bajo protección judicial. Si aceptan, se firman contratos legales. Si rechazan o amenazan, entonces vamos a la policía con evidencia de intento de extorsión. ¿Cuál recomiendas? Preguntó Elena. Una combinación de la 2 y la 3. Empezamos a negociar, pero documentamos todo para una vía penal. Si falla la negociación,
Tendremos un caso sólido para la fiscalía. ¿Y las deudas legales?, preguntó Elena. Mis tarjetas, los préstamos al consumo. Bancarrota. Con tu condición cardíaca y el colapso de salud de Pilar, argumentaremos dificultad económica extrema. Es muy probable que el juzgado la apruebe. ¿Perderemos el apartamento? Es posible, pero con la bancarrota pueden acceder a vivienda social subsidiada. No es ideal, pero es estable. ¿Y Luna? Servicios sociales no intervendrán si ustedes están tomando medidas responsables. La bancarrota es una acción legal, no negligencia. Elena y Javier se miraron. La decisión fue silenciosa e inmediata. Procedamos, dijo Elena. Bien, necesito toda la documentación, estados de cuenta, cartas de amenaza, informes médicos de Pilar y Elena. Puedo iniciar el proceso esta misma semana. Durante los días siguientes, Leticia trabajó con rapidez, documentó todo, preparó la solicitud de bancarrota y contactó a los acreedores legales para negociar la suspensión de pagos hasta la resolución judicial. Pero los prestamistas privados, en particular uno llamado Cristóbal Ruiz, a quien Javier debía 20.000 euros, reaccionaron distinto. Cuando Leticia llamó, Cristóbal se rió. Abogada, negociación, esto no funciona así. Javier debe dinero con interés. Ahora son 25.000. Paga o sufre. Fin de la conversación. Leticia grabó la llamada legal en España con aviso y volvió a intentarlo. Señor Ruiz, amenazar con violencia es delito. Si continúa iremos a la policía. Denuncia lo que quiera. Para cuando la policía haga algo yo ya habré cobrado. De una forma u otra. Colgó. Leticia contactó a la policía de inmediato. Presentó la grabación y los mensajes de texto enviados a Javier con amenazas implícitas. La policía abrió una investigación, pero fue clara. Estos casos toman tiempo. Para arrestar necesitamos más evidencia, testigos, transacciones documentadas, un patrón criminal. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Leticia. Semanas, quizá meses. No tenemos meses, respondió. Ha dado plazo de fin de mes. 3 semanas. Entonces que Javier extreme precauciones, quedarse con amigos, evitar rutinas, avisar ante cualquier movimiento sospechoso. No era suficiente, pero era algo. Mientras tanto, la bancarrota avanzó. Se fijó audiencia para el 20 de septiembre. La jueza asignada, Carmen Delgado. Yo recibí el expediente el martes 12 de septiembre. Lo leí con interés creciente, no por la complejidad legal, sino por la historia humana detrás de los números. Una mujer de 70 años, trabajando hasta un preinfarto para pagar las deudas de la adicción de su hija. Una hija que casi se suicida lentamente por un seguro. Un yerno atrapado en el juego y en amenazas criminales. Una nieta de 8 años en medio del desastre. Casos así muestran lo peor y lo mejor del ser humano. Codicia y desesperación, sí, pero también amor y resiliencia. La audiencia de bancarrota suele ser rutinaria, pero algo en este caso no me dejaba en paz. Llamé a Leticia. Quiero hablar con la familia Navarro antes de la audiencia. De forma informal, fuera de registro. ¿Es habitual?, preguntó. No, pero este caso no es habitual. El viernes 15 de septiembre, Elena, Javier y Pilar, recién dada de alta, con orden estricta de reposo, vinieron a mi despacho. Pilar se veía frágil, más delgada, pálida, pero con los ojos aún firmes. Elena cargaba una culpa evidente. Javier, vergüenza. Gracias por venir, dije. No estoy aquí para juzgar. Quiero entender, señora Navarro, ¿por qué asumió las deudas de su hija teniendo 70 años? Pilar respondió sin rodeos. Porque es mi hija, y una madre protege a sus hijos, sin importar la edad, incluso poniendo en riesgo su vida, especialmente entonces. Elena, ¿entiende el sacrificio de su madre? Elena lloró. Sí, y me odio por ello. Mi adicción me cegó. Pensé que mi muerte lo arreglaría todo. Pero solo habría pasado el dolor a otro. Mamá casi murió por mis errores. Nunca podré compensarlo. Javier, ¿por qué ocultó sus propias deudas? Vergüenza, cobardía. Creí que podía arreglarlo solo. Me equivoqué. ¿Las amenazas son reales? Sí, hay grabaciones. Tenemos miedo sobre todo por Luna. Reflexioné unos segundos y dije, aprobaré la bancarrota. Las deudas legales quedarán descargadas. Podrán empezar de nuevo, pero con condiciones. Elena, tratamiento continuo por la adicción. Javier, tratamiento por el juego.
ambos bajo seguimiento de servicios sociales durante 6 meses. Si hay recaídas, revisaremos. Aceptamos, dijeron a la vez. Señora Navarro, usted no trabaja más, es una orden médica, vivirá con su pensión y con ayuda social si es necesario. Pero los pagos terminan aquí. La bancarrota es una herramienta legal, no es vergüenza. ¿Y el prestamista privado? Eso es penal, no civil. Me pondré en contacto con la Fiscalía para acelerar la investigación. Mientras tanto, documente cada contacto. La audiencia formal del lunes 20 de septiembre fue breve. Aprobaron la bancarrota. 180.000 euros descargados. La familia Navarro quedó legalmente libre, pero el drama no terminó. El jueves 23 de septiembre, 3 días después, Javier caminaba hacia casa tras el trabajo. 2 hombres lo interceptaron en un callejón. Cristóbal manda saludos, dijo uno. Quiere su dinero. Ahora, me declaré en bancarrota. No tengo. Un puñetazo en el estómago lo dobló. Luego patadas, costillas, espalda, cara. La bancarrota no vale con nosotros, gruñó uno. 25.000. Una semana o la próxima vez golpeamos a tu esposa, o a tu hija. Lo dejaron sangrando. Un transeúnte llamó a una ambulancia. Javier llegó al hospital con 2 costillas rotas, contusión renal y múltiples cortes. La policía tomó declaración. Javier identificó a los agresores como asociados de Cristóbal. Esto ha escalado, dijo el detective. Ahora es agresión violenta. Podemos detener a Cristóbal por ordenar el ataque. ¿Sin prueba directa?, preguntó Leticia, que ya estaba allí. El testimonio de la víctima, las amenazas previas y el momento monteró a la bancarrota bastan para un arresto investigativo. Cristóbal Ruiz fue detenido al día siguiente. Negó todo. Nunca ordené violencia. Alguien más habrá cobrado por su cuenta. La investigación destapó historial de préstamos usureros, múltiples víctimas, 2 agresiones previas vinculadas a su red. La fiscalía armó el caso, extorsor, agresión organizada, préstamos usurarios. Cristóbal intentó negociar. Retiro la deuda. Dejo a la familia en paz. A cambio retiren cargos. Se consultó a Javier. Quiero que nunca vuelva a tocar a mi familia, dijo desde la cama del hospital, y que pague por lo que hizo a otros. No hubo acuerdo. El juicio fue en diciembre de 2024. No lo presidí yo, sino la jueza Martínez. Pero seguí el caso. Las pruebas fueron contundentes. Cristóbal fue condenado. 3 años por extorsión, 2 por agresión, 1 por préstamos usurarios, 6 años en total, y prohibición de ejercer préstamos privados de por vida. La deuda de Javier fue declarada nula. Un contrato usurero no es ejecutable bajo la ley española. La familia Navarro quedó finalmente libre, sin deudas, sin amenazas, pero el precio había sido alto. 2 años después, octubre de 2026, visité a la familia Navarro como seguimiento judicial, al menos en apariencia, no porque existiera una obligación legal. El caso estaba cerrado desde hacía tiempo, sino porque quería ver cómo seguía la vida después de la tormenta. La dirección ya no era la misma, no el apartamento de Puente de Vallecas donde todo se había desmoronado. Ahora vivían en una vivienda social en Carabanchel, un edificio modesto, un piso de 3 habitaciones pequeñas, funcionales. Toqué el timbre. Luna abrió la puerta. 10 años ahora, alta para su edad, el pelo largo en trenzas, una sonrisa luminosa. ¿Eres la jueza Carmen?, preguntó. Sí, ¿cómo lo sabes? La abuela habla de ti. Dice que salvaste a la familia. Tu familia se salvó sola. Yo solo ayudé un poco. Pasa. Te están esperando. El interior del piso era humilde pero acogedor. Muebles de segunda mano, limpios, bien colocados. Fotos familiares en las paredes. Plantas en las ventanas. Se sentía hogar de verdad, no una puesta en escena. Elena salió de la cocina, 39 años ahora, y se veía bien, saludable, peso estable, buen color en el rostro, energía en los movimientos. La transformación desde la mujer frágil y pálida de 2 años atrás era evidente. Jueza Carmen sonrió. Gracias por venir, mamá estará encantada. Está descansando, pero despierta. ¿Cómo está? Mucho mejor que hace 2 años, aunque 72 años, y un corazón delicado significan que necesita pausas frecuentes. ¿Y tú? Bien.
De verdad, medicación regular, controles cardíacos cada 3 meses. Los médicos dicen que la función se estabilizó. No voy a mejorar del todo, pero tampoco empeoro. Es suficiente. Javier apareció desde el balcón, donde colgaba ropa. 42 años, delgado, pero no demacrado. Una cicatriz visible en la mejilla izquierda. Recuerdo de la agresión. Los ojos claros, sin sombras. Jueza saludó. Bienvenida. ¿Cómo van los trabajos? Bien. Yo trabajo en un almacén ahora. Turnos fijos, salario modesto pero estable. 1.400 al mes. Elena trabaja media jornada en una tienda de ropa, 800. Con el subsidio de vivienda, alcanza para vivir con sencillez. Y las tentaciones. El juego, no. Reuniones de jugadores anónimos cada semana. Terapia cada 15 días. 23 meses sin apostar, un día a la vez. ¿Y tú, Elena? La terapia por la adicción a las compras sigue, respondió. 18 meses sin comprar nada no esencial. Suena fácil, pero no lo es. El impulso aparece. Lo reconozco, lo dejo pasar. No siempre es sencillo, pero ahora sé que es posible. ¿Y su relación? Se miraron. Javier habló primero. Diferente. Antes estaba hecha de secretos. Yo ocultaba apuestas. Ella ocultaba compras. Ahora hablamos. De tentaciones, de miedos. No es perfecta, pero es honesta. ¿Se aman? Hubo una pausa. Elena respondió. Aprendimos la diferencia entre amor romántico y compromiso real. El primero es fácil cuando la vida es fácil. El segundo es elegir quedarse cuando todo es difícil. Elegir trabajar en lugar de huir. Elegir la verdad en vez de mentiras cómodas. Así que sí, nos amamos. De otra forma, más profunda, más ganada. Fui a ver a Pilar. Estaba sentada junto a la ventana, leyendo. Levantó la vista y sonrió. Jueza Carmen, qué alegría, señora Navarro. Se la ve bien. Me siento bien. Por fin, había recuperado algo de peso. El color había vuelto. Los ojos seguían vivos. La edad estaba allí, claro, pero ya no parecía una mujer al borde del colapso. La salud, el corazón está estable. Medicación diaria, presión controlada. Nada de trabajo físico. Camino todos los días. Hago ejercicios suaves. Los médicos están contentos. ¿Trabaja? No. Jubilada de verdad ahora. 1.000 euros de pensión y 200 de subsidio por la condición cardíaca. 1.200 en total. Aporto 400 a la casa. El resto es para mí, medicinas, algún pequeño gusto. ¿Se arrepiente de haber ayudado a Elena? Pensó un momento. No. Sí, casi me mata. Sí, fue una locura trabajar hasta caer, pero la alternativa era perder a mi hija, y eso no era aceptable. No me arrepiento, pero aprendí algo: amar no es destruirse, es ayudar sin aniquilarse. Una lección dura, pagada con dolor. Las más importantes suelen serlo. La ha perdonado, cada día. El perdón no es un acto único, es una decisión que se repite. Algunos días es fácil, otros recuerdo cuánto sufrí y aparece el resentimiento. Entonces recuerdo que la adicción es una enfermedad, no una maldad, y vuelvo a perdonar. ¿Y ella? ¿Se ha perdonado? Eso cuesta más. La culpa pesa, pero trabaja en ello. La terapia ayuda. Y ver a la familia estable, a Luna feliz, eso también cura. Volvimos al salón. El almuerzo estaba listo. Comida sencilla, abundante. Pollo asado, patatas, ensalada. Durante la comida observé la dinámica. Luna hablaba sin parar, contaba historias del colegio. Elena escuchaba, preguntaba. Javier estaba presente, tranquilo. Pilar miraba con la satisfacción silenciosa de una abuela que ve a su familia respirar de nuevo. Normalidad, una normalidad hermosa. Después, Luna me llevó a su habitación. La comparto con mi hermana, dijo. ¿Hermana? Sí, Sofía. Tiene 1 año. Está durmiendo. Elena apareció detrás. Sí, tuvimos otra hija, en abril, no planeado, pero una bendición. Con tu corazón, el embarazo no fue peligroso, muchísimo. Los médicos lo advirtieron, pero cuando lo supimos ya era tarde, y después de luchar tanto por vivir, interrumpir una vida nos pareció contradictorio. Seguimos adelante con vigilancia extrema, cesárea programada, todo controlado. Sofía nació sana, yo sobreviví aunque fue duro. No fue egoísta, con todo lo que había pasado, lo hablamos muchas veces, pero decidimos que vivir no es solo sobrevivir, es aceptar riesgos razonables.
sin vivir paralizados por el miedo. Sofía nos recuerda que hay futuro. Más tarde, Pilar y yo hablamos en el pequeño balcón. ¿Cree que Elena cambió de verdad? Pregunté. Sí, porque no tiene alternativa. Recaer significaría perderlo todo, así que cada día elige no caer. Es trabajo duro, pero lo hace. ¿Y Javier? Igual. Antes escapaba. Ahora enfrenta, y sabe lo que puede perder. Por eso sigue en terapia, en reuniones, en la verdad. ¿Cree que esta familia sobrevivirá a largo plazo? No lo sé, nadie lo sabe. Pero ahora tienen una oportunidad. Hace 2 años no la tenían, eso ya es mucho. ¿Y usted? ¿Es feliz? Sonrió, despacio. Feliz es una palabra grande. Estoy en paz. No tengo dinero ni juventud. No puedo hacer muchas cosas. Pero tengo a mi hija viva, a mis nietas, y la tranquilidad de haber hecho lo correcto, aunque doliera. Eso me basta. Cuando me fui, Luna me despidió con un abrazo. Gracias por ayudar a mi familia, dijo. Bajé las escaleras pensando en todo lo que había visto. Con el tiempo entendí algo que no siempre es fácil aceptar. La justicia no siempre se trata de castigar. A veces consiste en frenar una caída, en dar un poco de espacio para que las personas puedan intentar hacer lo correcto. Permitir que el amor, incluso cuando es torpe y doloroso, tenga una segunda oportunidad. Y en ese piso pequeño de Carabanchel, 2 años después del caos, eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. ¿Consejo para otras familias enfrentando algo similar? Pensó largo rato. Si tuviera que decir algo sería esto. La adicción no es falta de carácter, es una enfermedad y necesita tratamiento. No reproches. También aprendí que ayudar no es destruirse, poner límites no es abandonar, es sobrevivir. Y quizá lo más duro de aceptar, que los secretos terminan matando a las familias. Y que decir la verdad, aunque duela, es la única forma real de sanar. Antes de irme, Luna corrió hacia mí con un dibujo que había hecho. Aparecía la familia. Ahora 4, 5 con Sofía. Y un texto escrito con letra infantil. Gracias por ayudar a mi familia. No tienes que agradecer, le dije. La abuela dice que siempre hay que agradecer a quien ayuda. Entonces, gracias. De regreso a la oficina, reflexioné sobre el caso. 2 años antes la familia se estaba destruyendo. Adicciones cruzadas, deudas imposibles, planes de muerte, amenazas de violencia. Parecía imposible que salieran intactos. Y siendo honesta, no salieron intactos. Cargan cicatrices, Pilar con un corazón frágil, Elena con la culpa, Javier con la vergüenza, todos con la lucha diaria contra sus adicciones. Pero sobrevivieron, se transformaron, aprendieron. Y eso es, en realidad, lo mejor a lo que podemos aspirar. No finales de cuento de hadas, sino supervivencia con dignidad, crecer a través del dolor. Elegir quedarse cuando huir sería más fácil. Escribí el informe final del seguimiento. Seguimiento de la familia Navarro, 2 años post-resolución. Pilar Navarro, 72. Condición cardíaca estable, jubilada, vida modesta con pensión, relación con la hija reparada, aunque compleja, expresa satisfacción vital pese a las dificultades. Elena Torres, 39. Salud cardíaca estabilizada con medicación continua. Empleo de media jornada. Terapia por adicción en curso sin recaídas reportadas. Madre de 2 hijas. Compromiso genuino con el cambio. Javier Torres, 42. Empleo a tiempo completo. Asistencia regular a grupos de apoyo. Sin recaídas en el juego. Relación reconstruida sobre la base de la honestidad. Luna Torres, 10 y Sofía Torres, 1. Desarrollo normal, sin signos de trauma. Entorno familiar estable. Conclusión. La familia ha sobrevivido a crisis múltiples. Aunque el futuro sigue siendo incierto, la base actual es sólida. Intervención judicial adecuada y efectiva. Caso cerrado con optimismo cauteloso. El informe no capturaba la historia real. Los papeles nunca lo hacen. La historia real era la de una mujer de 70 años que amó tanto a su hija que casi murió por salvarla. La de una hija que cayó tan hondo que pensó en la muerte como salida. La de un yerno que ocultó secretos hasta casi destruirlo todo. La de una niña que conservó la inocencia en medio del caos adulto. Y la de todos ellos eligiendo cada día hacer el trabajo duro de vivir con honestidad. No perfectamente, pero honestamente. Un año después, en octubre de 2027, recibí una invitación.
Celebración del tercer aniversario de nuestra nueva familia. Su presencia nos honraría. Fui. El mismo apartamento, ahora con decoraciones festivas. Sofía caminaba, balbuceando. Luna con 11 años ayudaba a servir la comida. Elena y Javier cocinaban juntos, sin tensión visible. Pilar ocupaba la silla de honor, sonriendo. Gracias por venir, dijo Elena. Queríamos celebrar con quienes nos ayudaron, usted Leticia, nuestra abogada, la doctora Moreno, la terapeuta, nuestra familia elegida. El pastel era sencillo y delicioso. 3 velas, no por cumpleaños, sino por años sobrevividos. Al soplarlas, Pilar susurró: 3 años, pensé que no vería ni uno, agradezco cada día extra. Brindamos. Por las segundas oportunidades, dijo Javier, por la familia, por las luchas que valen la pena, por las madres que se sacrifican, añadió Elena mirando a Pilar. Por las decisiones difíciles, dijo Pilar mirándome. Por la honestidad, aportó Luna muy seria. Por todos nosotros, concluí, imperfectos, pero intentándolo. Las copas tintinearon. Esa noche, de camino a casa, pensé en el sentido de mi trabajo. Los jueces vemos lo peor del ser humano: crímenes, traiciones, violencia. Es fácil volverse cínico, pensar que nadie cambia. Pero familias como los Navarro recuerdan que el cambio es posible. No siempre, no rápido, no sin dolor, pero posible. Las adicciones pueden controlarse, las deudas pueden resolverse, las familias pueden repararse, el amor puede sobrevivir a errores terribles. Requiere trabajo, honestidad brutal, sacrificio real, tiempo, pero es posible. Supongo que eso es lo más cercano a la esperanza que he visto en mucho tiempo, no la ingenua, donde todo sale perfecto, sino la real. Incluso cuando tocamos fondo podemos subir, despacio, con esfuerzo, pero subir. Los Navarro tocaron fondo varias veces y se levantaron, juntos, imperfectamente, pero juntos. 3 años después, vivían con sencillez y estabilidad, sin deudas, sin secretos, sin planes de muerte, solo planes de vida, simples hermosos planes de vida. Luna quería ser maestra, Elena aprender informática para mejorar su trabajo, Javier tomar clases de carpintería, Pilar ver crecer a sus nietas. Planes ordinarios, justo los que 2 años antes parecían imposibles, y ahora eran reales. Esta es la historia de la familia Navarro, no una historia heroica, no perfecta, una historia real. Una madre que amó demasiado, una hija que aprendió el precio de la adicción, un yerno que eligió la verdad sobre el silencio, una niña que conservó la luz cuando los adultos la perdían, una familia que cayó, se levantó, volvió a caer y volvió a levantarse, y sigue levantándose cada día, porque así es la vida, no una subida constante hacia la perfección, sino una serie de caídas y levantadas, y la verdadera victoria es seguir levantándose. La familia Navarro sigue levantándose, y eso basta, más que suficiente. Es todo. 5 años después de la primera crisis, en febrero de 2029, recibí la noticia: Pilar Navarro había fallecido. Paro cardíaco durante el sueño. 77 años. Una muerte tranquila. Asistí al funeral. Elena estaba destrozada, pero no rota. Javier la sostenía con firmeza. Luna, ya de 13 años, abrazaba a su hermana Sofía, de 4. Había mucha gente. Vecinos, compañeros de trabajo de Elena y Javier, otros padres del colegio de Luna, miembros de los grupos de apoyo, personas de la terapia de adicciones. Habían construido algo más que una familia. Habían construido comunidad. El elogio lo dio Elena. Mi mamá me salvó la vida, literalmente. Cuando yo planeé morir, ella trabajó hasta casi matarse para impedirlo. Cuando tuve que enfrentar las consecuencias de mis errores, ella pagó el precio. No porque fuera justo, sino porque era madre, y eso es lo que hacen las madres. Aman cuando amar es difícil, perdonan cuando perdonar cuesta, se sacrifican cuando el sacrificio duele. Ella me enseñó que la familia no es perfección, es quedarse, es elegir el amor cada día, incluso cuando los días son horribles. Mamá, te voy a extrañar todos los días que me queden, pero voy a vivir el resto de mi vida mereciendo el sacrificio que hiciste, te lo prometo. No quedó un solo ojo seco. El entierro fue sencillo, una lápida modesta con una sola inscripción: Pilar Navarro, 1952, 2029. Madre, abuela, luchadora,
Después, Elena se me acercó y me entregó un sobre. Mamá dejó esto para usted. Dentro había una carta escrita a mano. Querida jueza Carmen, si está leyendo esto significa que por fin descansé. Espero que haya sido en paz. Estaba cansada. Quiero darle las gracias. Cuando la desesperanza parecía la única salida, usted nos mostró un camino legal. Cuando mi familia parecía perdida, creyó que podíamos salvarnos. Cuando habría sido fácil juzgar con dureza, eligió la compasión. Gracias a eso vivimos 3 años más como familia. Gracias a eso Elena vive. Gracias a eso Luna tiene madre. Gracias a eso Sofía nació. No pretendo presentarme como heroína. Cometí errores. Trabajé demasiado. Me sacrifiqué más de la cuenta. No puse límites a tiempo, pero sé que hice lo esencial. No abandoné a mi hija cuando más me necesitaba. La lección que aprendí es esta. El amor no es solo un sentimiento, es acción, es elección, es quedarse cuando quedarse duele, es perdonar cuando el perdón quema, es creer en la recuperación cuando parece imposible. Si alguna vez comparte nuestra historia, comparta esto: la adicción destruye, pero la recuperación es posible. Las deudas ahogan, pero existen soluciones legales. Las familias se rompen, pero pueden repararse. La desesperanza grita fuerte, pero la esperanza susurra una verdad simple: puedes sobrevivir, puedes cambiar, puedes sanar. No será fácil, no será rápido, pero es posible. Viví 77 años. Los últimos 5 fueron los más duros, pero también los más significativos. Salvé la vida de mi hija, vi crecer a mis nietas, aprendí los límites del amor y el poder del perdón. Valió cada lágrima, cada turno nocturno, cada dolor en el pecho. Valió todo. Gracias por ayudarnos a salvarnos. Con gratitud eterna, Pilar Navarro. Doblé la carta con cuidado, la guardé en el expediente del caso. No era necesario desde el punto de vista legal, pero sí desde el humano, porque Pilar tenía razón. Esta historia merecía ser contada, no como una fábula moral sencilla, sino como el testimonio complejo de una familia real enfrentando problemas reales, cayendo, levantándose, sanando de forma imperfecta, viviendo con honestidad. Es una historia que termina con una muerte, pero también con vida. Pilar murió, pero Elena vive. Javier sigue sobrio. Luna crece sana. Sofía tiene un hogar estable. El legado de Pilar no es dinero ni propiedades. Es una familia salvada. Son adicciones enfrentadas. Es una segunda oportunidad, otorgada cuando nadie más parecía dispuesto a darla. Eso vale más que cualquier herencia material. Y es un recordatorio para quienes trabajamos en el sistema de justicia. Nuestro trabajo no es solo aplicar la ley, es ver a la persona detrás del expediente, es creer en la recuperación cuando todo indica desesperanza, es abrir caminos cuando parece que no los hay, porque a veces eso marca la diferencia entre una familia perdida y una familia salvada, entre una vida que termina y una vida que se transforma, entre una tragedia y una historia de esperanza. La historia de la familia Navarro terminó siendo algo que incluso ahora me cuesta no llamar esperanza: difícil, dolorosa, imperfecta, pero real. Y en un trabajo donde a menudo veo oscuridad, historias así son luz, luz que recuerda por qué elegí esta profesión, por qué importa, por qué continúo, porque cada familia salvada, aunque sea de manera imperfecta, es una victoria contra la desesperación. Y la familia Navarro fue una victoria. Pilar se aseguró de ello.